Comenzamos, si os parece bien. Buenos días. Le damos la bienvenida a don José Luis Navarro Rivera. A modo de presentación, que es lo que estamos haciendo un poquito, fue presidente de Enresa, Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, cargo que llegó en 2018, si no estoy confundida, y el pasado diciembre se jubiló como presidente. Bueno, pues le explico un poco la temática de la comisión que estamos llevando esta mañana a cabo. Tiene usted 10 minutos para hacer su intervención. Seguidamente pasaremos a todos los grupos parlamentarios por 2 minutos cada portavoz y luego después usted volverá a tener 5 minutos. ¿Vale? Pues comenzamos si le parece bien. Adelante. Pues muchas gracias a la Asamblea y al Grupo Socialista por darme esta oportunidad de compartir con todos ustedes unas reflexiones sobre qué es la tasa Enresa, cómo funciona la tasa Enresa y las consecuencias que tiene un cambio en la tarifa de la tasa. Tengo que aclarar que he empezado utilizando la palabra tasa, porque creo que nos entendemos todos muy bien, pero hace años que jurídicamente es una prestación patrimonial pública de carácter no tributario. Pero claro, si cada vez que lo diga tengo que decir eso tan largo, lo digo tasa y lo llamo tasa y creo que nos entendemos. También, si hubiera tenido más tiempo y no solo 10 minutos, me hubiera gustado, porque es un tema que me apasiona, hablar de las funciones de Enresa, pero creo que me tengo que centrar en lo que nos ocupa hoy y, por tanto, simplemente sobre Enresa decir que es una empresa pública muy especial, no está en el mercado, tiene una única misión, prestar el servicio público esencial, así lo define la ley, servicio público esencial de gestión de los residuos radiactivos y de desmantelamiento de las instalaciones nucleares, no solo centrales, de todas las instalaciones nucleares cuando ya se sabe que no van a funcionar más. Enresa no tiene nada que ver con cuando una central para o no para. Enresa, una vez que se sabe que una instalación nuclear ya no va a seguir, es la herramienta técnica que el Estado español tiene para desmantelar esas instalaciones con seguridad para los ciudadanos. Y los ingresos que tiene Enresa se derivan exclusivamente de las prestaciones patrimoniales que cobra, no solo a las centrales nucleares, porque no solo las centrales nucleares producen residuos radiactivos los hospitales, los laboratorios de investigación, muchas industrias y todos esos residuos, su productor llama a Enresa, paga la tasa correspondiente al volumen de residuos y a partir de ese momento Enresa se hace responsable de los residuos. Y una cuestión clave, muy importante para entender la gestión de los residuos radiactivos. Hay países, la última vez que pude reunirme con la empresa pública francesa equivalente a Enresa, su plan de gestión de residuos radiactivos llegaba hasta 2150. En España fuimos un poquito menos ambiciosos y el plan llega a 2100. Con esto lo que quiero decir es que hay faena, como diría alguno, para mucho tiempo. Residuos. Lo primero que quiero decir es que es algo común a casi cualquier actividad productiva y a cualquier industria. En Extremadura, en nuestra industria agroalimentaria, bodegas, almazaras, procesadoras de tomate, todas producen muchísimos residuos que se los tienen que entregar a un gestor autorizado. En libre mercado hay muchos, para ese tipo de residuos hay muchos, para los radiactivos hay solo uno, que es Enresa. Pero para los residuos normales de una industria, todo promotor de una industria en sus costes tiene que incluir cómo va a tratar sus residuos, que insisto es entregándoselos a un gestor. Lo que ese gestor le cobra a la industria productora es un precio de mercado, de manera. Yo recuerdo, en mi época en la Junta de Extremadura, me venían a la cabeza cuando preparaba estas notas dos industrias emblemáticas extremeñas cuyos máximos responsables me transmitían lo costoso que era para ellos gestionar sus residuos. Estoy hablando de una industria cacereña de componentes de automoción
o de una industria siderometalúrgica en la provincia de Badajoz. Son casos en los que la partida de su cuenta de resultados dedicada, en el caso de la metalurgia, a las escorias de acería y en el caso de la industria automovilística cacereña, recortes de plástico, de caucho, etcétera, que están clasificados como residuos industriales que no pueden ir a un vertedero normal y por tanto, tienen que enviarlos fuera de Extremadura y con los costes correspondientes. Por tanto, insisto, los costes de gestión de residuos para cualquier empresa, industria sobre todo, de cualquier actividad, son algo natural. En los residuos radiactivos, la única diferencia es que por lo peligrosos que son los residuos radiactivos, sobre todo los de alta actividad, todos los estados occidentales, en su mayoría, perdón, no todos, lo han dejado en manos públicas, para que los ciudadanos tengamos la tranquilidad de que no se gestionan buscando el ahorro del último céntimo, sino que la prioridad es la seguridad. ¿Cómo es el sistema para financiar las actividades de Enresa si llegan como mínimo hasta 2100? Supongamos una fecha en la que haya parado la última central nuclear, la que sea. Eso entiendo que no es el debate de hoy. 2035 o otra, la que ustedes quieran imaginar. Habrá algún día que hayan parado todas las centrales nucleares. Y a partir de ese momento habrá que desmantelarlas. Y habrá que acondicionar de manera segura, porque la peligrosidad de los residuos dura miles de años, habrá que acondicionar de manera segura esos residuos que ahora están en las propias centrales. El problema es que el productor, si nos centramos en las centrales nucleares, paga la tasa solo mientras está funcionando. El día que cesa su actividad, deja de pagar la tasa. Permítame que siga con el calendario actual, 2035. Si hago esa hipótesis, en 2035 Enresa deja de recibir ingresos, pero va a tener actividades hasta 2100. Tiene que desmantelar 7 reactores, tiene que construir un gran almacén subterráneo para llevar allí y transportar todo el combustible gastado de todas las centrales. Y eso va a durar como mínimo hasta 2100. Entonces, hay un desfase temporal enorme entre cuándo se producen los ingresos, hasta una fecha, y cuándo hay que gastar para gestionar esos residuos y desmantelar las centrales. Por tanto, el que seamos rigurosos y acertemos en las previsiones de cuáles son los costes futuros hará que el dinero que haya en las cuentas de Enresa el día que pare la última central sea o suficiente o insuficiente. Si es suficiente, todo perfecto. Si es insuficiente, ¿cuál será el problema? Que las centrales, es decir, el responsable de haber generado esos residuos, ya no tendrán ninguna responsabilidad. Entonces, solo quedará una alternativa, y es que, mejor dicho, dos. O los costes que no se puedan cubrir con lo que hayan dejado pagado las centrales nucleares se atenderán o con impuestos, entonces todos los contribuyentes, o con la tarifa eléctrica y entonces todos los consumidores, pero no los contribuyentes o los consumidores de hoy. Sigo con la hipótesis de que la última central para en 2035, pero me da igual que fuera otro año. Y supongamos que en 2070 ya no hay dinero, en 2070. Ya no estoy hablando ni siquiera de mis nietos, estoy hablando de mis bisnietos. Pues a mis bisnietos les iba a tocar de su bolsillo poner dinero para que Enresa gestione esos residuos. Hay otros países en los que el modelo es completamente distinto y para mí el más representativo es Estados Unidos. En Estados Unidos no hay un ente público. Estados Unidos para estas cosas es una economía mucho más liberalizada, a diferencia de todos los países de la Unión Europea, y allí cada central gestiona sus residuos. De manera que toda central sabe que mientras está funcionando costea el almacenamiento de sus residuos, pero una vez que ha parado tiene que seguir muchos años costeando la gestión de sus residuos. Para mí ese sistema, el norteamericano, es mucho más justo y equitativo que el de España, porque quien causó el problema va a seguir siendo el responsable de solucionarlo hasta el último día. Con el sistema español, y por el conocimiento que tengo de Enresa,
quiero ser autocrítico con la normativa española, me parece injusto por esa situación de que el día que para una central, sus propietarios ya dejan de tener ninguna responsabilidad. Por tanto, los costes derivados de gestionar los residuos radiactivos, bien sea por la propia central en Estados Unidos o bien sea por una entidad pública como en Francia, en Bélgica, en España con Enresa, son un coste de la actividad nuclear. Cuando alguien se planteaba hace 50 años construir una central nuclear, sabía que iba a tener la inversión inicial, las inversiones de mantenimiento, los gastos de operación y mantenimiento, los gastos de compra de combustible fresco y, finalmente, los gastos de gestionar el combustible. Sí, lleva los 10 minutos, si quiere. ¿2 minutos? Sí, un poquito menos, puede ser. Diferencia entre impuesto y tasa. Un impuesto, y ustedes, señorías, debaten aquí los presupuestos de la comunidad autónoma, los impuestos se suben, se bajan, se crean, se suprimen y no pasa nada. Ustedes mismos, en la parte de gastos de los presupuestos extremeños, dicen: esta autovía la adelantamos, esta se retrasa, este colegio que no estaba pero es muy urgente, vamos a adelantar, y se juega con los ingresos y los gastos. La tasa Enresa no va así. Los gastos son inevitables, absolutamente inevitables. Si Enresa no recibe ingresos suficientes, llegará un día en el que no pueda atender con seguridad la gestión de esos residuos. Muchas gracias, señor Navarro. Comenzamos con el turno de palabra con los grupos parlamentarios de menor a mayor representatividad. Empezamos con Unidas por Extremadura. Tiene la palabra por tiempo de 2 minutos el señor Macías Rodríguez. Muchas gracias. Señor Navarro, muchísimas gracias por su exposición, que se me ha quedado muy corta, muy corta. Creo que usted tiene mucho conocimiento, tanto por el puesto que ha ocupado aquí en la Junta de Extremadura durante mucho tiempo, como por su reciente experiencia en Enresa, y creo que este Parlamento, esta comisión al menos, debería tratar de escucharle con más tiempo para que explicara todas estas cuestiones. Porque precisamente el problema de los residuos nucleares es un problema grave y un problema para muchos, muchos años. Aquí estamos hoy discutiendo la propuesta del Grupo Parlamentario Vox para hacer una reducción importantísima de esa tasa, nada menos que del 60%. ¿En estos momentos usted considera que esa reducción que se plantea garantizaría que Enresa tiene el dinero suficiente, los fondos suficientes para gestionar el volumen de residuos nucleares que hay ahora mismo y que va a haber hasta la fecha prevista de cierre, 2027 y 2028? ¿Y qué ocurriría si hubiera una ampliación, como están pidiendo algunos sectores, con el aumento de volumen de los residuos? Que en el caso de 10 años pues podrían ser unas 1.500 toneladas más de residuos, según los cálculos que nosotros manejamos. Si ahí salen las cuentas, y si eso le parece que es justo con el planteamiento fiscal que hay ahora mismo. Nada más. Gracias, señor Macías. Seguimos con el Grupo Parlamentario Vox. En este caso, tiene la palabra por tiempo de 2 minutos el señor Bravo. Muchas gracias, señora presidenta. Don José Luis, bienvenido y muchas gracias por su exposición. Evidentemente, yo solamente le voy a plantear ya unas cuestiones directamente. Y es que, ¿qué importe tienen ya recaudado Enresa con respecto a la tasa ya recaudada, ¿no? ¿Qué rentabilidad obtienen ustedes por esos fondos, que parece ser que ya rondan cerca de los 8.000 millones? Y en cuanto realmente está fijado lo que es el desmantelamiento de lo que es las centrales nucleares y cuando se acaba el fin, ¿no? El fin del cobro de eso. También preguntarle si es posible prorrogar en el tiempo el pago de esa tasa y a lo mejor incluso, como ha dicho usted, la aplicación de ese sistema americano de que, en efecto, de que la compañía que cierra
en este caso, bueno, la compañía que deja de producir, pues asuma durante un tiempo, evidentemente, después de ya cerrado, asuma ese coste, en ese sentido. Nada, esas son las cuestiones más o menos que le quisiera un poco formular. A ver si tiene usted tiempo para contestar. Muchísimas gracias. Gracias, señor Bravo, por ajustarse al tiempo. A continuación, tiene la palabra por el Grupo Socialista el señor Vergeles Blanca. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señor Navarro, por su comparecencia y gracias por ajustarse y ser absolutamente didáctico en la exposición de lo que va a esta comisión, porque durante toda esta mañana no estamos debatiendo si nucleares sí o nucleares no. Estamos debatiendo sobre una propuesta de ley que lo que pretende es llevar la tasa Enresa o bajar la tasa Enresa. Me voy a referir a ella como tasa Enresa, aunque le agradezco que una de las preguntas ya nos la haya dado resuelta y está claro que no es ningún impuesto, ¿no? Entonces, me gustaría hacerle un par de preguntas, si me lo permite. En primer lugar, porque también ha quedado claro quién debe pagar los residuos, se utiliza el principio de quien los tiene los paga, es decir, quien los gestiona, quien los produce los paga. Pero, ¿cuál cree usted que será el impacto en la cuenta de resultados de las empresas propietarias de la rebaja en la tasa que hace esta propuesta de ley? Y, en segundo lugar, durante todo el tiempo que se tramita esta ley, se está cuestionando cómo se fija el precio de esa tasa. Y se está cuestionando a través lo que se está cuestionando es el 7º Plan de Gestión de Residuos Radiactivos. Me gustaría saber, también se lo ha preguntado el señor Bravo, si cree usted que ese estudio responde a la realidad de las necesidades que va a tener la tasa Enresa. Y, por último, congelar la tasa Enresa en una ley, como propone Vox, ¿cree usted que es la forma de hacer viable la central nuclear de Almará, en este caso? ¿O cree usted que facilitar el diálogo entre las empresas productoras de electricidad y el Gobierno de España y no congelar la tasa para que puedan llegar a un acuerdo sería más productivo? Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Vergeles. Cerramos el turno por grupos políticos, en este caso el Partido Popular, el señor Pacheco Delgado. Muchas gracias, vicepresidenta. Muchas gracias, señor Navarro, por su comparecencia. No tengo tiempo para darle la bienvenida una vez más a la Asamblea, pero como si lo tuviera. Vamos a ir, por lo tanto, al grano. ¿Usted cree que algún sector económico puede ser viable cuando le suben los impuestos, en este caso la tasa Enresa, un 50% en los últimos años, un 30% en el último año? ¿Se equivocó usted o la empresa que dirigía al hacer los cálculos de la tasa Enresa para que unos años después tuviera una subida tan desorbitada? ¿O considera que la tasa Enresa, en vez de servir a la función para la que fue creada, no es más un instrumento ideológico para cerrar las centrales nucleares? Porque aquí sí estamos hablando de nucleares sí o nucleares no, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez, a través de la presión fiscal, lo que está haciendo es intentar cerrarla. Usted mismo acaba de decir que las centrales nucleares son un problema, porque usted ha afirmado que quien crea el problema paga. Mire, Francia tiene 56 centrales nucleares y España compra mucha energía nuclear a Francia. España tiene que pagar por los residuos nucleares que genera la energía nuclear que compramos a Francia. Además de ello, además de pagar, tenemos que asumir la parte proporcional de los residuos nucleares que se generan en Francia por la energía nuclear que España compra. Señor Navarro, ¿Francia, Orano o las eléctricas francesas pagan la tasa Enresa? Lo pregunto por aquello de que quien contamina paga. Mire, usted ha sido empresario y usted ha sido consejero de Economía. ¿Considera que hay que estigmatizar a las empresas por ganar dinero o cumplen con su obligación? Es más, en cuanto a residuos, ¿las energías renovables generan residuos o no generan residuos? Porque un compareciente anterior ha afirmado que sí, los paneles solares, el litio, las baterías. ¿Pagan las energías renovables alguna tasa Enresa por la gestión de los residuos?
Y mire, no sé si esto es que uno va cambiando de opinión según el cargo que ocupa, porque la actual comisaria Ribera le va a dar 332.000 millones de euros a Bélgica para la construcción de 2 reactores nucleares, cuando, siendo ministra del Gobierno de España, fue la que certificó el fin y el cierre de las centrales nucleares. Por lo tanto, no sé, señor Navarro, si usted está de acuerdo con estas afirmaciones y principalmente si Francia paga esa tasa en Resa, si las renovables pagan esa tasa en Resa. Siento decirle que va... Y no tenemos tiempo para nada más. Me gustaría mucho debatir con usted sobre todos estos extremos. Gracias. Sí, es lo que le iba a decir, que a continuación tiene... Le iba a decir eso, que tenía su segundo turno de palabra por tiempo de 5 minutos, donde podrá contestar a esas preguntas que le han hecho los diferentes grupos parlamentarios. Muchas gracias, señoras y señores diputados. Como me las he ido anotando, voy a ir por orden telegráfico. ¿Con la reducción de la tasa tendría Enresa fondos suficientes? Rotundamente no. Todo lo que se reduzca será insuficiencia de fondos. ¿Qué ocurriría si se alarga el funcionamiento de las centrales con el volumen de residuos? Se incrementaría, pero no tendría un impacto proporcional. Una vez que uno construye un gran almacén, el que haya un 10% más de residuos no es significativo. El coste grande es el de bajar a 500 metros. ¿Qué importe tiene Enresa? Lo ha dicho usted mismo, antes de venirme yo, del orden de 8.000 millones. ¿Qué rentabilidad? Se gestiona con unos criterios de extrema prudencia y el histórico de Enresa es que consigue tener una rentabilidad superior a inflación más 1,5%. Coge la inflación media, le sube el 1,5%, le suma 1,5 puntos, pues Enresa, la gestión tan prudente que hace del fondo, consigue esa rentabilidad. Los costes totales, cuando se aprobó el 7º PGRR, eran del orden de 20.120 millones de euros del año 2023. Cuando uno habla con plazos tan largos hay que especificar de qué año es la moneda. El modelo americano, ojalá, yo lo firmaba ahora mismo. Cogíamos los 8.000 millones y le decíamos a las empresas, toma, y ahora el riesgo es tuyo, porque ahora el chollo que tienen las empresas, perdón por la palabra coloquial, es que pagan la tasa y ya no quieren saber nada. Las empresas americanas, si los costes suben, siguen pagando. Por tanto, para mí lo ideal, el modelo americano. Impacto en la cuenta de resultados de las empresas. Pues sin ninguna duda, señoría, haciendo un cálculo mental muy rápido de cuánto es la tasa vigente hoy y lo que se baja, si cogemos un año natural completo, el año 2026, 200 millones de euros a beneficios. Es decir, ahora coge uno la cuenta de resultados del 2025. Lo que pagan de tasa Enresa está en la línea de costes. Si en esa línea se baja en 200, los beneficios, la línea de abajo de la cuenta de resultados, sube en 200. De esos aproximadamente, yo calculo con unos 90 serían para Endesa, cada año 90 millones de euros de beneficio extra para Endesa y unos 85 para Iberdrola, en función de la cuota que tienen. El 7º PGRR lo hacen los técnicos y son unos técnicos excelentes, los mismos cuando ha gobernado hace muchísimos años el PSOE, después gobernó el PP, después volvió el PSOE, después volvió el PP. Los técnicos son los mismos y hacen los cálculos de la misma manera. Y estoy convencido de que cualquier nuevo gobierno que llegue, cuando conozca la excelencia profesional de esos técnicos, seguirá confiando en ellos. Me preguntaba si una ley es la forma de hacer viable una central. Yo es que creo que deberíamos intentar separar esto, son dos mundos distintos. Uno, cómo gestionamos con seguridad los residuos, y otro, el debate sobre las centrales nucleares. Me preguntaba el señor diputado del Partido Popular si algún sector económico es viable cuando se le sube. Yo diría, el sector nuclear, la compra de combustibles frescos le ha subido un 50%. ¿Usted lo sabía? La mayoría de los ciudadanos no lo saben. Cuando Rusia invade Ucrania, como Rusia es el principal productor
del material que se necesita para hacer el combustible, del óxido de uranio, se subieron los costes de las empresas un 50%. ¿Qué hicieron las empresas? Pagar. Como cualquier empresa, como cualquier ciudadano cuando íbamos al Mercadona y subió la inflación, suben los costes, pues a cualquier empresa le ha pasado. Instrumento ideológico para cerrar centrales. Yo es que vuelvo a insistir, yo he podido comparecer en el Congreso de los Diputados, he podido comparecer en parlamentos regionales y siempre con un mismo mensaje: los residuos radiactivos no tienen color político. No entremos la gestión de los residuos radiactivos en otros debates. Por supuesto, sus señorías pueden debatir lo que quieran, ¿quién soy yo? Pero es un ruego que hago. Los residuos no tienen color político. Decía, ¿paga ahora? No, si es que los residuos no lo paga el cliente del productor. El coste de gestionar residuos no lo paga el cliente. Es decir, si el sistema eléctrico francés compra energía española, no paga a las centrales nucleares. Que en los últimos años el flujo de energía es mayoritariamente de España a Francia. Los precios son más bajos en España y entonces Francia importa electricidad de España. Y no paga ninguna tasa porque ningún cliente de una industria que produzca residuos se ocupa. Eso ya va en el precio, los precios que se forman en el mercado. Señor Navarro, siento decirle que ¿Me da un minuto? Lleva 30 segundos ya. Pasa medio minuto. Su benevolencia, por favor, porque es muy importante decir para mí que respeto muchísimo a la empresa privada y a lo legítimo que es que tengan beneficios. Y después de decir, por lo que yo conozco, la comisaria Ribera, lo único que ha hecho la comisaría de competencia es dar el visto bueno a una ayuda pública del gobierno belga. Es lo que yo conozco, aunque no es un tema de mi especialidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón. Y los residuos renovables, solo decir que tienen una gran diferencia. Son residuos, son voluminosos, pero no son mortales. Esa es la gran diferencia. Dar por finalizado la intervención del señor Navarro. Muchas gracias por su comparecencia y sentimos tener que cortarle, pero llevamos así toda la mañana. Es imposible. Ha sido un placer, muchísimas gracias.